Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Este podcast es presentado por Exdata, Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos. Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio. Bienvenidos a otro episodio más de Neuron Energy Talks. A continuación tendremos una entrevista muy interesante con Patrick, quien es cofundador de The Next 150. Es una empresa enfocada al desarrollo de soluciones al cambio climático y bastante innovadora. Ya Patrick nos mencionará más al continuar con esta entrevista. Y pues bueno, Patrick, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y gracias por invitar a Antonio a estar aquí presente y hablar un poquito sobre mercados de créditos de carbono y estas soluciones de financiamiento verde. Claro que sí, Patrick. Y pues bueno, igual antes de empezar con estos temas, ¿cuáles dirías tú que son los principales retos justamente en el tema de financiamientos? ¿Cuáles son los retos que hay en el mercado actualmente? Yo creo que hoy en día, más que todo en América Latina y países emergentes, es enlazar y conseguir esos puentes entre empresas o desarrolladores de proyectos y los fondos de inversión que tienen un mandato o una cartera para invertir en proyectos verdes. Hay mucha oportunidad aquí en México, principalmente por ser un país que tiene un sector industrial muy fuerte y un sector agrícola muy fuerte, pero a nivel local, empresas conocidas en inglés como venture capital o de private equity no necesariamente están invirtiendo en esa ronda semilla para invertir y desarrollar esas nuevas tecnologías y esas innovaciones para darle oportunidad de conseguir mercado. Más que todo están viendo oportunidades en la serie A y B, donde ya es una empresa con ventas, con cartera, que está buscando escalar y crecer. Entonces creo que uno de esos retos es tratar de conseguir el enlace entre esas empresas en el exterior que están buscando esa innovación y desarrollar y alimentar y incubar esos conocimientos, esos cerebros y esas capacidades aquí en México, fortalecerse en México y buscar desde México ir a otros países de América Latina y hasta países de Europa y Estados Unidos. Bastante interesante, Patrick. Como bien mencionas, pues el tema industrial en México también actualmente está tomando mucho auge con el tema del nearshoring. Cuéntanos también cuál es su lectura sobre este efecto que estamos viviendo en el país y también cómo lo podemos ir llevando a los diferentes países de América Latina. Yo creo que eso es algo que en mi pasado trabajé mucho en la cadena de suministro en mundo de alimentos, más que todo enfocado en cacao, azúcar y algunos productos especializados como el chía. Y con la pandemia se notó la ruptura completa de las cadenas de suministro, de las cadenas de logística. Y México tiene una oportunidad muy grande de ser miembro de NAFTA, de cortar esas cadenas de suministro y ser un proveedor de confianza, pasa lo que pasa en el día de mañana, estar cerca con rutas marítimas, rutas terrestres y una capacidad de producción, tanto en producción primaria agrícola y también en producción de transformación, de maquila y hasta de tecnología terminada. Entonces, con todo lo que aprendimos después y durante la pandemia, México tiene una posición geopolítico muy importante para aprovechar y desarrollar esa necesidad que las empresas grandes, multinacionales y empresas locales en Estados Unidos y en Canadá están viendo asegurar su suministro más que buscar cortar precios. Esa aseguranza de suministro y buscar esas alianzas donde puedes contar con la entrega de tus requerimientos. Y México está bien posicionado para aprovecharse de eso. Justamente, Patrick, como bien mencionas, estos factores que benefician a México, pues también nos encontramos con algunos retos sobre el mismo desarrollo e innovación en este tema pues también de energías renovables. Cuéntanos justamente cómo podemos ir quitando estos obstáculos, cómo podemos
crear un buen ambiente para las inversiones, para que en México se desarrolle. También, qué tan importante podría ser a lo mejor tener relaciones con universidades, o bien, ¿cómo podemos crear este ecosistema para emprender en estos temas? Yo creo que ahí lo que tocas un poquito el tema de energías verdes, yo creo que es importante como expandir el concepto, porque hablando de estas oportunidades de nearshoring, las empresas buscando asegurar su suministro no es solamente asegurarlo de punto de cercanía o de punto de costos, pero también de cumplimiento, y parte de los cumplimientos cada día donde el mercado exige más es el cumplimiento de su huella o el impacto al medio ambiente. Entonces, en las necesidades de producir se requiere una necesidad energética. Ese uso energético, ese transporte logístico emite emisiones, y empresas buscando llevar sus compromisos de net zero, sus compromisos de reducción de las emisiones a cero, solo hay tanto que pueden hacer internamente, y ya después tienen que buscar otras opciones de invertir en proyectos. Entonces, internamente pueden llevar a cabo energías verdes, como bien mencionas, de instalar paneles solares, de reducir su gasto energético o su cadena de suministro, acortarlo para reducir sus emisiones de petróleo o de diésel. Pero cuando ya no se puede más, es donde existen estas otras oportunidades para reducir. Entonces, por eso digo, la energía verde es un componente, pero más que todo, tu cadena de suministro, si lo vas a cambiar y vas a buscar esta oportunidad de nearshoring en México, vas a también buscar el proveedor que cumple con tus requerimientos para poder cumplir con esa misión en emisiones. Y creo que eso es algo que muchas empresas están escuchando y están pensando, pero no necesariamente han actuado y tomando iniciativa. Y eso es muy importante cuando ves otros mercados como Europa, que ya a partir de este año empezó un impuesto sobre el carbono al producto. La huella de carbono en las emisiones requeridas en producir ese producto, al importarlo en Europa, tendrás un impuesto sobre esas emisiones. No solo el código arancel por el producto, pero cómo contabilizas esas emisiones. Y si tú no lo reduciste en el punto de producción, el fabricante no puede mostrar que lo redujo, va a tener que pagar ese impuesto llegando a Europa. Entonces, el concepto de energías verdes, yo lo ampliaría a pensar más que todo en el impacto al medio ambiente en tu cadena de suministro, y creo que ese es donde está la gran oportunidad. Y nosotros como Next 150 vemos ahí la oportunidad de invertir en México y buscar apoyar a empresas en conseguir esas soluciones, pero más que eso, contabilizar el valor real al negocio de implementar estos tipos de proyectos. Bastante interesante, Patrick. Ahora vayamos al punto de los financiamientos. Cuéntanos cuál es el abanico de opciones que tenemos. Cuéntanos un poquito lo que nos comentabas acerca de la etapa A, la B. Cuéntanos un poco acerca de estas opciones que tenemos, por favor, Patrick. En The Next 150 principalmente buscamos canalizar el financiamiento verde de créditos de carbono en el mercado voluntario. ¿Qué significa? Que hoy en día a nivel mundial hay mercados regulados donde gobiernos vienen y imponen un impuesto o un costo a esas emisiones a las empresas, y las empresas que logran reducir esa cuota que tienen pueden vender ese exceso que no usaron al mercado a las otras empresas que están reguladas y que o pagan el impuesto o compran la reducción. En el mercado regulado hoy en día, el mercado más fuerte, conocido el mercado regulado de Europa, el ETS, ellos mueven más o menos 875 mil millones de dólares en transacciones en estos créditos de carbonos regulados. Pero también existe un mercado voluntario. El mercado voluntario de créditos de carbono es un mercado que nació a través de las Naciones Unidas para impulsar y apoyar proyectos en el mundo de desarrollo y canalizar financiamiento a proyectos que pueden tener ese impacto al medio ambiente. Hoy en día, empresas que no están obligadas o no están reguladas de reducir pueden, por iniciativa propia, buscar implementar proyectos de reducción y llevar ese proyecto a una serie de metodologías de validación y de verificación para lograr el crédito de carbono. Y ese crédito de carbono ya emitido por un registro
y validado y verificado por un ente verificador tercero, ya ese crédito hoy en día se puede vender hasta en el mercado de valores de futuros de Nueva York y venderlo directo a empresas, como mencioné, que están buscando reducir esas emisiones y internamente capaz el costo es muy grande o los plazos de tiempos de cambiar tecnologías es muy largo y buscan comprar estos créditos voluntarios de otras empresas. Hoy en día el mercado voluntario mueve $2,000 millones en transacciones de créditos voluntarios y cada año hay más y más demanda que viene del sector voluntario. Empresas privadas y muchos usuarios, compradores, están pidiendo a estas empresas de mostrar cómo están llevando a cabo la reducción y cómo están llevando a cabo esa reducción del impacto negativo. Y el crédito de carbono sirve por ese propósito. Pero no solo mostrarle, pero también para la empresa contabilizar esa emisión y contabilizarlo de un punto donde antes era un centro de costo, mañana puede ser un centro de ganancia, y eso es el trabajo que vemos nosotros, de llevar y buscar proyectos que logren esta certificación en México y América Latina, con el equipo nuestro, apoyar el desarrollo del proyecto, tanto técnico que económico, y buscar los compradores finales que están interesados en compromisos de compra de esos créditos para poder financiarlo. Bastante interesante, Patrick. Igual para el auditorio que no es igual de sector energético, que es más industrial, ¿podrías compartirnos, por favor, cómo es de los créditos de carbono, es decir, cómo funcionan, de dónde surgen? Un poquito más de contexto, por favor, Patrick. Sí, por supuesto. Y en el sector energético es principalmente donde la mayoría de las emisiones vienen tradicionalmente en la quema de hidrocarburos, de generar la electricidad. Hemos visto estos últimos 20 años el aumento en energías renovables y eso también viene a través de ese impulso que dio las Naciones Unidas con el mecanismo de desarrollo limpio, donde querían fomentar, apoyar, incentivar estos tipos de soluciones tecnológicas. En el mundo de créditos de carbono hay más de 300 metodologías para poder llevar un proyecto a acreditación. En el mundo energético, energética solar, energética de una planta hidroeléctrica, hasta rellenos sanitarios que emiten metano, montarles proyectos de biogás donde capturas el metano y lo conviertes en electricidad. Todo esto históricamente han sido proyectos que se pueden llevar y pueden ser financiados por créditos de carbono. Pero el crédito de carbono no es la única herramienta financiera en el mundo del medio ambiente. Hay una clase completa de lo que se llama en inglés Environmental Commodities, que pueden ser los IRECs, que son los International Renewable Energy Certificates. Hay certificados para petróleos renovables que vienen de biooil y biodiesel. Hay un montón de apoyos, instrumentos, créditos financieros que se dan en el mundo de proyectos de impacto positivo al medio ambiente. El crédito de carbono es uno que hoy en día ha tenido un empuje muy grande por el enfoque de los mercados de valores, el enfoque de las empresas grandes multinacionales haciendo estos compromisos de net zero y siendo un instrumento validado y verificado por una tercera parte que ya tiene el valor en el mercado de futuros. Entonces, aunque hay muchos mecanismos y muchos tipos de certificados en el camino al impacto del medio ambiente, para empresas de energía es muy importante de saber alguno de los proyectos que están llevando capaz entra dentro de metodologías existentes hoy para el certificado A o el certificado B, que puede ser un crédito de carbono, y eso es importante analizarlo y verlo. Por eso hablo de contabilizar tus emisiones para poder ver dónde se realiza la reducción y cómo en el camino de esa reducción conseguir el mercado correcto para financiarlo o venderlo. Entonces, un ejemplo muy claro, hoy en día muchas empresas de petróleo se están renombrando y cambiando su ethos para ser empresas de energía, porque cada día la generación de energía se puede llevar a cabo con materiales orgánicos, con biomasas de pellets de madera o el biogás, el metano. Hoy en día se está hablando mucho de hidrógeno
Y entonces hay que ver si subsidios, si apoyos de gobierno o si créditos de carbono es el instrumento para mayor rendimiento para arrancar uno de estos proyectos. Justo en este tema del abanico de opciones, Patrick, ¿podrías por favor también desglosarnos un poquito algunos de ellos que pueden manejar en The Next 150, por favor? Nosotros principalmente en The Next 150 estamos buscando un clase de proyecto que se llama en su nombre en inglés Carbon Dioxide Removal, CDR. No es la reducción de emisiones que, por ejemplo, una empresa que fabrica un producto y usa energía del red cambia a energía solar. Esa es una reducción de sus emisiones. Nosotros estamos buscando la captura, la removación de las emisiones de la atmósfera. Entonces, en esa clase de captura hay un tipo de proyecto que fabrica un biocarbón llamado biochar. Es un proceso industrial de capturar la biomasa, que es un material de desecho en la producción agrícola, y de mineralizar el contenido carbón por un proceso de pirólisis, que es un proceso de alta temperatura. Y en esa manera el carbono en la parte de la descomposición de la materia prima no se va a la atmósfera o no se quema en muchos casos y así también regresa a la atmósfera, pero se mineraliza y se captura y de esa manera puedes mantenerlo secuestrado por siglos. Entonces en el proyecto de Biochar aquí en México hemos invertido más de $3 millones en Guanajuato para montar la primera fábrica de escala grande, manejando 20,000 toneladas de materia prima y convirtiéndolo en 6,000 toneladas de este biochar. Estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente de Guanajuato y con el Distrito de Riego 11, donde hay más de 23,000 productores, para crear un modelo de economía circular. Y este proyecto, lo interesante es que está 100% financiado por el mercado de créditos de carbono, que busca proyectos de alta calidad que no solo reduce, pero que captura las emisiones históricas y los secuestra, no en 10, 20, 30 años, pero en un plazo de tiempo de siglos. Y hoy en día hay mucha demanda para esta clase de proyectos, pero no hay suficiente capacidad instalada para poder cubrir esa demanda. Bastante interesante, Patrick, el tema que nos comentas sobre economía circular, como lo que ya consideramos un desperdicio, lo estamos aprovechando nuevamente y pues además que estamos generando energía con ello. Y justo, Patrick, en este tema de biochar, cuéntanos cuáles son algunas de las aplicaciones que pueden tener a nivel industrial. Entonces, buen punto que tocas, regresando a la audiencia de empresas de energía. La tecnología de pirólisis fue usado mucho y desarrollado para el sector energético, donde quemas productos de desecho y creas ese energía térmica y energía que viene a través de los syngases, que es una mezcla de hidrógeno y metano. En el pirólisis de plástico, por ejemplo, o de llantas, quemas esos hidrocarburos en el plástico, en la llanta, y los separas en el syngas, lo combustas y creas más energía. Hay muchas plantas en los Estados Unidos y en Europa que usan la tecnología de pirólisis para generar electricidad termal y por lo tanto también electricidad. Y en el mundo de hoy, el cambio de oportunidad es no solo crear la energía, pero también crear ese producto de biochar, que antes era un desecho, porque el enfoque era la energía, y ese producto es lo que el crédito de carbono paga. Entonces, una fábrica de biochar que produce el biochar, que es el biocarbón, pero también produce estos syngases, podrá estar produciendo energía renovable de una materia orgánica y a su vez estar pagado por créditos de carbono y crear y generar electricidad y energía termal. Pero más allá, pensando en un futuro para un país como México, esos syngases, la mezcla de metano e hidrógeno, cuando ya tienes producción de electricidad, para separar el hidrógeno dentro del mismo central de producción y buscar tecnologías de membranos y de procesamiento y también de la logística, podrá nacer una industria completa de hidrógeno para México a través de esta tecnología. Como regreso, México es un país
de gran fuerza agrícola, de gran fuerza industrial, mapear desechos que hoy en día no tienen un valor comercial y procesarlo y valorizarlos a través del pirólisis para generación de energía o generación del producto del biochar o la generación del crédito de carbono, hay más que suficiente oportunidad, más que suficiente desecho. Lo que falta a veces es un poco de iniciativa y, como mencionamos, esa inversión de semilla para dar la idea, que no es nueva, existe por muchos años, pero traerla a México, implementarla y de ahí escalarla. Justamente, Patrick, es bastante interesante este tema, pues, cultural, el cual, pues, podemos irlo promoviendo poco a poco y justo quitarnos ya esta idea de un solo uso y ya, lo tiro y, pues, ir avanzando justo esta nueva ideología de economía circular. Y, pues, cuéntanos también, Patrick, ¿cuál es tu perspectiva sobre el mercado en los próximos años? ¿Cómo va a ir creciendo, justo el desarrollo de la infraestructura para atender la demanda? Cuéntanos un poquito ahí cómo va. Y ahí es muy interesante porque como luego el huevo y la gallina, como no hay suficiente producción de biochar, no hay demanda, y como no hay demanda, no hay producción. Y regreso un poco a la idea filosófica, espiritual del crédito de carbono. Es para poder financiar estas innovaciones y comprobar el uso. Entonces, la visión que tenemos nosotros en The Next 150, invertimos en una empresa llamado General Biochar Systems, que en Guanajuato, a través de su planta, va a producir más de 6,000 toneladas de este biocarbón, biochar, trabajando con el distrito de riego y los productores de maíz y de trigo. Estamos regresando el biochar a los suelos para lograr con la metodología y lograr el crédito de carbono. Pero al regresarlo al suelo, las características físicas del biochar es un material muy poroso que captura el agua, captura los nutrientes, agrega carbón al suelo, que es un producto fundamental para la producción agrícola, y mejora la estructura del suelo. Entonces, hay unos co-beneficios que vienen directo al productor, que aumentan la producción, aumentan el rendimiento y en muchos casos restauran estos suelos que por muchos años fueron abusados para poder entonces ver la cadena de suministro a la agricultura con otros ojos, donde no es un centro de gasto, donde tienes que meterle fertilizantes y más riego, pero a través de este tipo de insumo puedes reducir tu uso de fertilizante, puedes también aguantar épocas de estreses hídricos. Entonces, nuestra visión es de crear ese mercado para el biochar, para no tener que depender del crédito de carbono, pero usarlo como fue hecho, para impulsar y apoyar esta innovación. Y en el camino vemos tantos usos para el biochar como suelos, que es nuestro enfoque principal, pero también en filtración de aguas, también se puede usar en materiales de construcción. Hoy en día estamos trabajando con el Instituto Mexicano de Cemento y Concreto para estudiar las características físicas del cemento cuando tienes el biochar como agregado. Y eso son cosas donde creemos que teniendo ya la primera planta de esta escala en México, siendo una iniciativa financiada 100% por la iniciativa privada, creemos que pronto conseguiremos los caminos, los usos para poder escalar esto. Y tanto estamos apoyando en esto que ya estamos en camino para ver nuestra segunda fábrica en Jalisco, trabajando con los desechos de la industria de agave y de azúcar, donde regreso a un desecho que no hay un uso comercial para todo lo que se produce, sigue siendo un problema para los industriales, sigue siendo un problema para el Estado, y lo que estamos buscando es ver si este camino es el camino donde puedes valorizarlo y tener estos impactos exponencial y estos co-beneficios que van más allá que el impacto económico. Es bastante interesante, Patrick, justo estos efectos positivos, porque pues bien beneficiamos al suelo, porque pues igual estamos viendo pues ya muchos suelos erosionados, ya muy explotados, y justo con esta iniciativa pues podemos ir nutriéndolos nuevamente para que sigan siendo productivos. Y pues bueno, también, Patrick, cuéntanos por favor acerca del alcance que tiene, pues digamos, esta fuente de energía en aplicaciones industriales, es decir, para qué procesos,
o en qué puntos nos pueden ir ayudando esta nueva fuente de energía? Ese punto es muy importante y creo que por ahí es donde la oportunidad más fuerte para escalar el biochar va a estar. Va a estar en su uso como va a ser el uso de biochar en vez del uso de carbón. ¿Por qué? Porque el biochar tiene un factor energético donde podrás reemplazarlo con carbón en las calderas a un 20-30% con estudios realizados en Japón, en Europa, y de esa manera reducir las emisiones. Como muchas empresas no pueden cambiar sus prácticas hoy, pero es un camino de transición, el biochar puede ser una solución donde usarás tecnología vigente hoy y capacidad instalada, nada más cambiando el insumo. Entonces, usando este biocarbón, ¿por qué se ve como una fuente de energía negativa? Porque cuando la planta crece, en su crecimiento captura el carbono dióxido de la atmósfera para crear la madera o para crear el material orgánica del maíz. Y cuando viene la hora de la cosecha, por ejemplo, el maíz, 1 kilo de maíz cosechado deja 1 kilo de rastrojo, de desecho de maíz. Pero eso se creó capturando carbono de la atmósfera. Y cuando lo mineralizas, otra vez se queda allá. En el uso de créditos de carbono lo meterás en el suelo y lo secuestras. Pero en el uso energético podrás quemarlo y lo que vas a hacer es emitir otra vez esa captura de carbono que hiciste. No estás emitiendo nuevas fuentes de carbono dióxido cuando quemas petróleo, diésel o carbón, pero estás regresando. Por eso es considerado como emisión neutro. Hay que hacer estudios de vida de ciclo y de su logística para ver el impacto real, pero sí es mucho menos que un fuente energético tradicional basado en hidrocarbonos. Entonces yo creo que cuando ves ejemplos hoy, por ejemplo, una empresa grande de acero en Europa nos habló que están buscando cambiar su fuente de carbón a biochar. Nada más una planta en Europa tiene una demanda por encima de 1 millón de toneladas al año de biochar. Entonces, hoy en día en Europa se produce aproximadamente 60,000 toneladas. Por eso digo huevo y gallina. Estamos muy lejos de poder producir suficiente biochar, pero al nivel mundial hay más de 2 trillones de toneladas de desecho de productos agrícolas. Entonces, el material está, el fuente está y la tecnología está. La pregunta es qué rápido podemos cambiar la mentalidad y incentivar y mostrar que este modelo económico y esta tecnología sí puede tener el impacto del medio ambiente y a la misma vez no impactar negativamente a la empresa que quiere llevar esta transición. En el Next 150 estamos enfocados en la captura de carbón, pero la tecnología de pirólisis también puede ser una herramienta en la reducción de emisiones para muchas empresas energéticas. Puede ser un sistema modular que se pone en la puerta de atrás de una planta usando el desecho de madera, de biomasa, para generar el calor para la misma fábrica o para generar electricidad, o puede ser una escala de utility scale grande, centralizado, donde puede procesar los desechos urbanos o desechos agrícolas. Eso es lo interesante, que hay muchas empresas hoy viendo diferentes soluciones y nosotros hoy enfocado en la cadena de suministro agrícola y ver dónde podemos traer y agregar el valor en el combate del cambio climático. Bastante interesante, Patrick. Justo también, pues en este tema de transición energética, pues justo es uno de los problemas que dicen las empresas, el nivel de inversión que necesitan para a lo mejor desarrollar una infraestructura. Y pues bien, el biochar, como bien dices, pues es ingresarlo a lo que ya están quemando como carbón. Y pues bueno, justamente cuéntanos, Patrick, acerca de los beneficios sobre el biochar. Pues bueno, uno de ellos justamente las reducciones de carbono, pero y pues bueno, también en la parte de inversión. Cuéntanos un poco más profundo acerca de estos beneficios, por favor, Patrick. Si puedes repetir, ¿beneficios económicos para el que lo instala o beneficios Sí, que te gustaría aclarar? Para el que lo instala y pues bueno, también un poco de los ambientales. Sí, perfecto. El meta nuestro de Next 150 es de ir de pioneros a líderes en la tecnología de pirólisis y de biochar en América Latina y en mercados emergentes.
Por eso queremos llevar esta tecnología y traerlo a un precio donde las cadenas de suministro lo pueden implementar. Nuestro modelo hoy en día está enfocado en un costo de equipos y operativo de 2,5 millones el primer año de dólares, pero en el mundo de créditos de carbono, esa capacidad instalada podrá generar 2,2 millones al año en créditos de carbono, sin tomar en cuenta la reducción de costo eléctrico si vas a usarlo para generar esa bioelectricidad o si lo vas a usar la parte de energía termal o encontrando un mercado para el biochar. Entonces, principalmente, esto es algo que se financia y se paga dentro de 18 a 24 meses con el crédito de carbono solo. Es un costo que está dentro del rango de muchas empresas medianas y grandes y que están buscando soluciones para manejar su desecho, buscando soluciones en su camino a su compromiso de net zero, pero a un precio que en América Latina, donde producimos tanto de productos agrícolas y forestales para el resto del mundo, se podrá implementar y escalar de esa manera. Entonces, el beneficio económico es muy claro de nivel de crédito de carbono financiando implementación, y más allá es crear mercado para los otros productos, seguir invirtiendo en el desarrollo tecnológico, desarrollo del mercadeo y conseguir esos usos donde reemplazar el producto que el biochar reemplazará tendrá ese impacto positivo y crear el beneficio económico. Otro ejemplo, en la industria cementera, el fly ash, que es las cenizas en muchas plantas de energía que usan carbón o que queman biomasa, ese fly ash tiene un mercado secundario en las cementeras que lo usan para rellenar el cemento. Podrías vender el biochar en esa cadena, transicionar el fly ash al biochar y venderlos a los $10, que son $10 adicional del mercado de hoy del biochar, que no tendrás, pero que podrás tener siempre siendo financiado por el crédito de carbono. Pues Patrick, igual aprovecho para invitar al auditorio para que se acerquen contigo, con tu equipo, con The Next 150. Y pues bueno, igual como bien dices, pues ya no hay pretexto, pues ya tenemos todas las facilidades para poder hacer estos proyectos. Y pues Patrick, me gustaría preguntarte si tienes algún comentario final, alguna conclusión para dejarle al auditorio. Sí, yo creo que el importante aquí es siempre preguntar por qué. Yo creo que en el sector energético, por muchas razones, cosas se hacen de una manera, porque lo hicieron así antes. Las energías renovables han cambiado ese paradigma en estos últimos 20 años y han mostrado que la gente que pregunta por qué pueden hacer nuevas industrias, pueden hacer que esas industrias se van de subsidio a ser económicamente viable y competir económicamente con las soluciones tradicionales. Y creo que biochar para muchos, que cuando preguntan por qué lo hago así, que saben que existe otra solución, otra herramienta en su caja de herramienta para buscar su camino, su compromiso de net zero, sea de reducción, sea de captura o buscando nuevas maneras de crear energía renovable a través de biomasa. Entonces, más que todo, que conocen, que saben que existe, que está aquí en México, le invitamos a la audiencia de Neuron Energy y Neuron Business que vengan a nuestra planta, que lo conocen uno a uno, que le damos un recorrido y que podemos ser así embajadores de la tecnología de pirólisis aquí en México, y más que pueden implementarlo, bienvenidos. Yo escuché hace muchos años, cuando hay una persona gritando en la calle, es un loco. Cuando hay dos gritando, son un par de locos. Pero cuando ya hay tres gritando, es un movimiento. Entonces, queremos unir otra gente que gritan y que hablan de biochar para crear este movimiento y traer otros tipos de soluciones al mundo de renovables y de energías renovables. Pues Patrick, muchísimas gracias por este mensaje bastante importante. Y pues bueno, igual gracias a todo el auditorio por compartir este capítulo más. También muchas gracias a The Next 150 y a todo el equipo. Patrick, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Hasta luego. Chao.
Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.